manos adorándote. Aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Ahora sé por qué me perdonaste. No querías que yo me perdiera. Humillado reconozco mi error. Soy un pecador, soy un pecador. Humillado reconozco mi error. Soy un pecador, soy un pecador. Y aquí están mis manos adorándote. Aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Él se fue a preparar morada, y así me dará la victoria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Si soy fiel, sé que llegaré al trono de su gloria. Aquí están mis manos adorándote, aquí está mi voz agradeciéndote, diciendo aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¡Oh, vive! Suelte esa lengua de fuego. Levanta su mano al cielo y dale gloria. Amalaba, sayara, balaya. Cristo vive. Oh, no ves que está cambiando todo. Oh, no ves las cosas como están. Tiempo de dolor, de indiferencia. Tiempo de frialdad. Tiempo de luchar. Tiempo de estar firmes con Dios. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará. Y aunque las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. ¡Ay, santo! ¡Y a la batalla! ¡A la batalla! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, gloria al Rey que vive! Levantemos las manos, dígalo con fuerza. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará. Y aunque las tinieblas ya han vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas
presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanitos que están ahí conectándose en su nuevo programa de Vino Nuevo. Amén, le damos gracias al Señor por la vida de mi hermanito Ignacio. Amén, que nuevamente estamos acá en nuestra radio. Amén, la radio del ministerio. Y el día de hoy no venimos solo, hermanito Ignacio, tenemos sino una invitada especial. Una invitada especial. Recuérdense que le habíamos comentado que íbamos a empezar a traer invitados. Y qué mejor manera que empezar con nuestra hermanita Yolanda. Amén, así que Dios le bendiga. Un aplauso al Señor. Oh. No tenemos efectos todavía, pero los vamos a tener luego. No se preocupe. Amén, así que Dios bendiga a nuestra hermanita Yolanda. Que Dios le sea bendiciendo grandemente. No se mete Ignacio, si quedan unas palabritas. No, primero darle gracias al Señor por un nuevo programa, por esta nueva instancia donde podamos compartir la palabra, poder destinar un tiempito de nuestra vida a poder compartir la palabra del Señor, a conversar de Él. Invitamos a todos los oyentes allí a que presten atención porque tenemos una invitada especial, nuestra hermanita Yolanda, que la queremos, que la estimamos mucho y creemos que es un pilar fundamental en la iglesia, ¿no? Si hay algo que se tiene que rescatar es el esfuerzo que realizan las personas de la tercera edad de nuestra iglesia y muchas personas de sin ofender por la edad, mi hermano. No se preocupe porque ya le echaba una mirada a mi candela. ¿Qué dijimos, yo no? Ya le debe una a lo que voy es que se separa por distintos rangos. Sí. Y el rango donde actualmente está Claro. nuestra hermana Sí, es de gran importancia. habla la palabra Entonces, bueno, de Dios, ¿cierto? Sí, Las sí, personas van en... que los ancianos vayan y impongan las manos sobre los enfermos. Amén. Dice la palabra y el hecho de dejar las cositas de la casa de lado y no sé, hay hermanas que dejan nietos en casa, Todo. familia, dejan el planchado, me imagino, y vienen aquí a adorar al Señor, a trabajar para el Señor y para mí eso es algo que creo yo que Dios lo valora mucho. Sí, Valora amén. mucho el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo cuando uno llega a una cierta edad, viene con un currículum. Claro. De vida donde el consejo que puede salir es muy sabio, muy sabio. Sí, de verdad. La verdad es que, como dice nuestro hermano Ignacio, hay sabiduría. Hay sabiduría y le damos gracias al Señor por eso. Bueno, nuestra hermanita Yolanda ya estaba acá en la radio. Esta es segunda vez que está acá en la radio, ¿no? Segunda vez, sí, una vez estuve con la sierva. Y la verdad es que igual de eso ha pasado rato, pero usted sabe que cuando son las cosas de Dios y se quieren hacer bien, también está la inquietud, el dolor de guatita, como si fuera la primera vez. Pero la verdad es que, bueno, yo le doy gracias a Dios primeramente, ¿cierto? De que me haya puesto frente a dos varones, dos siervos del Señor, con una buena palabra, ¿cierto? Con un buen testimonio y eso es importante. Y la verdad es que, como dice usted, que en los años está la sabiduría, pero Sí. primeramente cómo nos conducimos, ¿cierto? Porque nosotros cuando dentro de la casa de Dios debemos ir aprendiendo nosotros, porque yo de lo bueno tengo que dar, ¿cierto? Un buen consejo comenzando y también cómo yo me conduzco, Sí, de verdad. cuál es mi testimonio, qué es lo que he hecho durante la etapa de que llegué a las plantas de Cristo. Y yo creo que eso es lo que tiene que fluir en nuestra vida, que se note, no sea lo que yo voy a decir, sino que otros tienen que dar el testimonio. Amén, es verdad. La iglesia tiene que decir cómo yo me conduzco, ¿entiendes? Entonces, y eso cuesta, y como decía mi hermano Ignacio, ahora yo dejé la mesa servida y me dijeron, no va a tomar té, no, tengo que irme, los hermanos tienen la culpa. Le avisamos con una semana de anticipación y sí es cierto lo que comparte la hermana que por los frutos seremos conocidos. Sí, amén. Y creo y pienso yo, no sé si estaré errado en esta interpretación y podemos conversarlo sobre la misma, de que los frutos tuyos los pruebo yo, los frutos míos son probados por aquellos que van apareciendo en nuestro camino, porque dice la palabra que somos una carta abierta para Dios. Dios Amén. conoce a su creación, Él conoce incluso los pensamientos que antes de que salgan de nuestro corazón. Antes que hablemos. Tanto por los frutos seremos conocidos por los demás. Sí, amén. Eso
el tener ya un recorrido, ya tener una historia, yo creo que da una autoridad, un consejo que pueda ser impartido para cualquier persona. Incluso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Dios no le habla a cualquier cosa, le habla a las personas. A las personas. Cómo las personas, incluso dice, ¿cómo los conocerán? Que se amarán los unos al otro. Claro. Y eso es un fruto del amor. Exacto. ¿Entiendes? Y es verdad lo que dice, que el verdadero evangelio no se vive dentro de la iglesia, es fuera. Porque afuera la gente nos ve como somos. Claro, su entorno, su Sí. vecino, su misma casa, su misma familia. Y yo creo que eso siempre, porque yo aquí siempre he dicho esto, inclusive cuando me ha tocado entregar el mensaje de que yo a lo mejor a ustedes le puedo decir muchas cosas, a la iglesia, porque la iglesia no está en mi casa, ¿cierto? Los de mi casa son los que tienen que hablar qué es lo que yo hago, qué es lo que sale, qué es lo que digo, cómo yo me conduzco, a qué le digo yo no, ¿entiendes? Y que también nosotros de repente tenemos que reconocer que la casa es donde tenemos las pruebas, porque la gente de afuera uno la ve y va a decir, ay, una cristiana, claro, pero cómo me conduzco también afuera, porque no se olvide que el oído de los vecinos están ahí, el ojo está ahí siempre pendiente de cómo yo soy, qué es lo que hago, en las cosas muy básicas, muy pequeñas. Y yo pienso que esto, para ser un verdadero hijo de Dios, que debemos nosotros aprender a cuando alguien viene a nuestras vidas, ¿cierto? No ponernos al nivel de la otra persona que se paró en mi puerta y me dijo de todo menos que era linda. Entonces, porque si yo me pongo al mismo nivel de ella, o sea, mi vida no ha cambiado. No ha habido un cambio. Si alguien se levanta en casa y me dice 5 cosas, yo le voy a decir 10, no ha habido un cambio en mi vida. Entonces, esas son las áreas que cuesta de nosotros como personas de llevar un evangelio y amar las cosas de Dios. Amar las cosas de Dios es decir, a todo lo malo que nosotros veamos que pueda suceder dentro de casa, decir no. Y no a toda la gente le gusta. No todos los de casa le gusta. No, ¿por qué? Usted es la cristiana, usted va a la iglesia. No, pero es un techo, es una casa donde hay hombres y mujeres que oran, que claman a Dios, que se escucha alabanza. Entonces, yo pienso que nosotros, las personas, tienen que decir cómo nosotros nos conducimos. ¿Cuál es su testimonio que uno debe tener? Yo siempre he dicho esto, yo desde el momento que el Señor me llamó, he cuidado mucho mi testimonio y me ha costado. Porque ustedes saben de que siempre va a haber tentaciones, pero también nosotros no debemos olvidarnos que Dios dio un dominio propio para yo decirle no a eso, ¿cierto? Cuando viene el enemigo y dice, mira, no a eso. Si yo digo amar a Dios, ¿cierto? Con todo mi corazón, yo tengo que decir no a lo que a lo mejor todavía está ahí, que le gusta el ser. Espíritu de Dios, llena
Amén. Dios les bendiga. Estamos de vuelta, mi querido hermano. Fuimos a esa pausa comercial. La verdad teníamos algunos problemas de internet, pero ya estamos, tenemos la señal celestial ya a nuestro de favor. vuelta. Así que le damos gracias a Dios. Habíamos quedado leyendo unos comentarios, ya pronto vamos a ir lo que sería, bueno, el testimonio de nuestra hermana Yoli, que pueda hablar a nuestras vidas. Amén, así que usted comparta la bendición si viene algo bueno, mi querido hermano. Así que vamos a estar leyendo unos pancitos de vida que habíamos quedado pendientes. Amén. Nuestro pastor había pedido un pancito de vida. Léalo usted, servito. saco yo? Sáquelo, servito amado. Pancito de vida. Pancito de vida. Dice así, 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para Amén. la fe de nuestro pastor. Sí, tiene que apretar la transición, porque estamos solamente las voces. Y cuando aprieta transición, ¿sí? Estamos en vivo. Y abajito dice modo estudio. Tiene que deseleccionarlo. ¿Ve? Estamos aprendiendo todos juntos. Da ¿ve? poquito. Sí, modo estudio. Sí, modo estudio en este caso, al ladito, donde dice iniciar transmisión, dice modo estudio. Ahí nuestra DJ está sufriendo en este Para momento. sudando. Va encima. Pero no importa, no la vamos a jugar. Ahí sí, sí. Ahí está, ahí ahora nos vemos. Aparecemos, ¿cierto? Sí, aparecíamos, sí. ¿eh? Ahora sí. Todo es posible. Para el que Ahora cree, sí. todo es posible. La gloria sean para el Señor. Aleluya. Eso, muy bien. Ahora sí, ahora sí Bravo, volvemos. bravo. Ahora sí volvemos. Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio, que leer un pancito de vida para Sí, nuestro para pastor. el pastor. 1 Corintios 15, 57. Más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, para la fe de nuestro pastor. Amén. Dios bendiga a Amén. nuestro pastor y nuestro hermano Simón también está pidiendo un pancito de vida. Hermano Simón. Yo, hermanito Simón está en Puerto Montt. No sé. Avísenos. Yo no viene el culto. Yo hoy día nada. mentira. No, sí, no vino. Hermanito Simón, avísenos de dónde nos está viendo, pero creo que anda allá lejito. ¿Sí? Sí. Hermano Simón, dice así la palabra en 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Dios le bendiga, hermano Simón. Y mire, aquí también estaba pidiendo un pancito Gisela Díaz. A la hermanita Ay, Yoli, por favor. oiga. Y a la cámara, por favor. Santo Dios. A ver, Gisela, vamos a ver qué te dice papito de los a la distancia. Me va a poner lente porque me creo joven, ya no soy tan joven. Este es para Gisela. En Lucas 5:21 dice: al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. ¡Wow! Gloria. Gisela, este es para ti. Abraza esta palabra. Ella es sobrina suya. Sí, pues sobrina. ¿Vive acá en Santiago? No, están en Frutillar, viven ellos. Ah, Frutillar, ¿verdad que hay escrito Sí, los de comentarios? Surcito. Sí, en Frutillar, así que... Precioso, Frutilla. Precioso. Sí, Mira. así que- Bueno, cuando venga de paseo, aquí hay una Sí, iglesia pues no sé, esperando. ella también le sirve al Señor Ah, allá. sí, Sí. tremendo. Así que, bueno, esto es importante. Sí, amén, amén. Amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Gisela. Gisela. Y bueno, nuestra hermana Marixa Vega, nuestra hermana, la esposa de nuestra hermana Yacel, dice: nosotros igual queremos un pancito de vida, hermanos. Amén. Ya, Ya sacó hermano Ignacio. hermano Yacel y usted la hermana Marixa. Ya. Manito Yacel, atento, atento. Dice así: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Salmo 145, Ah, verso 18. Cercano está el bonito. Señor, manito Yacel. Amén. Aquí Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios nos llena de Amén. vida. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanitos amados que están ahí conectándose. Nuestra hermana Gisela dice: besos a mi tía Yoli y hermanos. Amén. Así que Dios les bendiga. Yo creo que ya vamos a ir preparando nuestros corazones Un abrazo. para lo que hoy día teníamos preparado. Amén. Así que mire, vamos a dar 10 segundos de una pausa y volvemos de inmediato para allá preparar lo que sería el tema de esta noche. Acuérdese, conéctese, comparte la bendición. Amén, Vamos a hablar amén. acerca de lo que Dios hizo en nuestra amita Yoli. Amén. Precioso Amén. testimonio. Sí, amén. Así que vamos 10 segundos y volvemos. Así que no se aparte. Bendiciones. Hay victoria en su sangre. Hay poder en su sangre. Alabado sea su nombre. Muchas gracias. A fuerte este aplauso para el Señor.
Amén. Dios les bendiga, hermanitos que siguen ahí conectados. Amén. Vamos a lo más importante, que es hablar del Señor. Qué importante es poder hablar de lo que Él hizo en nuestra vida. Pero antes de comenzar me gustaría leer un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bien conocido, dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra vida, nuestras conductas, nuestra manera de vivir, todo hecho nuevo. Metayili, no sé si nos podrá contar ahí un poquitito, ¿usted a qué edad fue que conoció al Señor? ¿O escuchó alguna vez de Él? Yo sabe que yo creo que toda la vida, mire, lo que les digo, el por qué le digo, yo no, mi familia, mi mamá, ellos iban a la iglesia, todos acá. Yo tengo mi casa en Maipú, yo vivía en Maipú. Entonces, después yo me separé y me vine acá de la mamá. Ellos siempre fueron a la iglesia. Y a mí siempre me gustó el evangelio. Siempre me gustó, me llamaban la atención las alabanzas, pero todavía me quedaba mucho carrete afuera, entonces no, creo que yo pensaba que el evangelio todavía no era para mí. Una, porque era joven, tenía 29 años cuando me separé. Y la verdad es que, pero yo anteriormente yo creo que Dios ya me había elegido. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba con mi esposo, yo tenía las dos pequeñas, que son mis dos hijas, la Jacqueline y la Andrea. Y ellas eran pequeñas todavía, y ves que cuando está en el mundo uno las bautiza, las presenta, que un cura le echa agua, le pone no sé qué. Claro. Ya. Entonces yo no llegué a eso. Y en mi casa en Maipú había una iglesia muy, muy cerca. Y el varón de ahí, que era el pastor, yo no sabía que era un pastor ni nada. Yo nunca había tomado una Biblia en mis manos. Y una vez le dije yo al papá de mi hija, le dije, ¿sabe qué? Voy a llevar a mi hija a la iglesia. Evangélica. Pero yo las quería llevar, pero no ser evangélica. Ese era el tema. Entonces me dijo, no, pero si tú no vas a la iglesia. No, le dije yo, pero ¿sabes qué? Ya entonces lo vamos a bautizar. Ya nunca pasó nada. Entonces un día yo fui a hablar con el varón de ahí y le pregunté qué es lo que yo tenía que hacer para presentarla. En ese entonces la mamá del Andresito todavía no cumplía 4 años, chiquitita. Y qué es lo que tenía que hacer, si había que pagar o no sé. Y él me explicó, me dijo, usted venga de repente a escuchar la palabra. ¿Pero qué le dije? Yo tengo que convertirme. No, me dijo no. Y me dijo él, me hizo una pregunta bien, me dijo, ¿por qué usted está entregando sus hijas al Señor? Mira lo que me dijo. Y yo le dije, sin titubear ni nada, ni lo pensé, yo le dije, ¿sabe qué? Porque yo creo, le dije yo, de que hay un Dios y ¿quién mejores manos que Él las va a cuidar? Amén. Aún mejor que sus padres. Es ese mi motivo, le dije yo, para entregarla al Señor. Y así pasó, ¿sabes? Que yo llegué, de un día para otro fui y las presenté, porque ni siquiera el papá fue. Él tenía que llegar, nunca llegó. Entonces las presenté solita. Entonces yo pienso de que Dios ahí ya estaba tratando en mi vida. Porque casi la gente del mundo les cuesta de ir a entregar a sus hijos, a presentarlos en las iglesias. Y de ahí ya mi hija están entregadas al Señor, y de ahí yo me separé y me vine acá de la mamá. Y sabe que fue un proceso como largo el tiempo que yo estuve. Yo empecé a trabajar, a compartir con otra gente, después ya estaba separada, tenía amistad y todo eso. No era una mujer de vicio, no, para nada. Compartía, pero moderadamente, como con toda persona que es del mundo. Y mi mamá siempre estaba allí, ella. Vamos a la iglesia. Bueno, ella nunca me dijo por mi nombre, Yoli, nunca. Yo era la negra, vamos a la iglesia, vamos, hija, a la iglesia. Oh, decía yo, qué lata. Decía, no, y sabe que había una palabra bien que después esa como que marcó mi vida. Yo le decía a ella, la mamita del papito ya había fallecido y la tenía ella, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabe qué? Yo no quiero ir a la iglesia, porque te tengo a ti, teniéndote a ti tengo todo. ¿Para qué voy a ir? Te tengo a ti, mamá, voy a trabajar, tuve mis hijas, yo estoy contigo, no necesito nada más. Y siempre estaba eso, ¿me entiendes? No quería nada más porque ya la tenía ella. Y la verdad es que Dios me llamó con mucho dolor. Con mucho dolor.
Fue un proceso que pasé pesado, triste, que yo creo que las personas, solamente el que ha vivido lo ha pasado lo puede entender. Mita Yoli, disculpe, usted, por ejemplo, antes de llegar a esa parte de cómo Dios la llamó, ¿usted cómo describiría así de manera personal su vida antes de Dios, antes de Mala. conocerlo? Mala. Porque la verdad es que mientras yo estuve en el mundo, nada me quedó en las manos, excepto mis hijas. Todo lo que se había construido, tuve un esposo que lamentablemente es como larga la historia de contar y también triste. Entonces tuve que, cuando yo me separé, yo lo único que tomé de mi casa fueron mis 2 hijas, nada más. Venirme, que me vine a la casa de la mamá. Entonces todo lo que realmente tuve, si usted me pregunta qué es lo que traje, nada. Eso, Solamente mis hijas. usted en un momento dijo que, le dijo a su familiar que usted lo tenía todo. ¿Por qué tenía que llegar a Dios si usted ya lo tenía todo? Me gustaría preguntarle qué es lo que le ofreció Dios, que le hizo entender de que ese todo que usted tenía al final no era nada. Ese fue el proceso. Ese fue el proceso, porque la verdad es que yo estaba tan aferrada a la mamá, siendo ya una mujer grande, que ella era mi consuelo, en ella yo lloraba, a ella le contaba mis penas, ella sabía de mi vida. No podría decirle que, porque la palabra de Dios dice que no hay ni una persona buena, ¿cierto? Pero no era una persona desordenada. Pasé procesos después que me separé, muchos procesos. Y la verdad es que estaba tan aferrada a la mamá que yo como que respiraba por ella. Yo trabajaba y en mi trabajo pendiente de la mamá, a un 100. Yo me iba pendiente de ella. Y la verdad es que yo dejé todo de lado así. Después de mi separación igual yo lo intenté 1 vez, 2 veces y no funcionó. No sé si yo era el problema o era muy pesado. Yo le digo, usted me ven así, pero sí, una mujer muy firme, muy de carácter, muy fuerte. Entonces, como yo trabajaba, yo sustentaba a mis hijas, yo sustentaba mi casa. Entonces, no cabía alguien que me dijera, ya, tú te quedas bien, te quedas aquí, yo voy a llamar. No, yo era. ¿Me entiendes? Entonces me costó, y como vi que no funcionó, entonces dije, yo tengo a la mamá. Me aferré a ella. Pero yo me aferraba a ella, pero sin darme cuenta, estaba toda mi confianza en ella, puesta en ella, claro. En que mientras ella estaba, yo estaba firme, ¿me entiendes? Ella me cuidaba cuando yo me enfermaba, preocupada en toda el área, mi mamá. Y ella me dice un día, busca a Dios, antes que sea demasiado tarde, me dice ella. Y me dice a la mamá, no esperes que Dios te llame con dolor. ¿Pero por qué? Le dije yo. ¿Por qué Dios me podría llamar con dolor que yo no he hecho nada malo? No he matado a nadie, no he robado, mamá. ¿Por qué Dios me puede castigar? Y de repente la mamá enfermó. La mamá enfermó, ella un día, mi mamá, ella tenía 83 años, pero era una mujer muy activa. Ella nunca permitía que uno la atendiera. Y yo me recuerdo mucho a su abuelita. Sí, abuelita. Yo cuando la veo y de repente la mami enfermó y empecé a vivir el proceso. Porque yo me iba a trabajar y la mamá ya quedaba en la cama y yo andaba muy pendiente y sabe que la mamá vivía, yo lloraba. Yo, en cuanto más lloraba, yo veía ese proceso de que cuando yo llegara a casa o me iban a llamar para lo peor. La mamá enfermó de repente, una mujer sana, una mujer que nunca estaba en el hospital ella. Y ella empezó con problemas de asma. Y yo aún así, yo decía, no, Dios mío, fue un proceso largo. Y después la mamá, ella me dijo siempre, en todo momento, me dijo, mira, me dijo, yo nunca he estado en el hospital, yo a la mamá una pura vez la vi cuando ella, problema de una guagüita que ella iba a tener.
Pero me dijo, el día que yo me vaya al hospital, ahí me voy a morir y no voy a volver nunca más. El día que eso pasó, que la mamá la llevaron, yo la tenía en la casa, ella, con oxígeno y toda esa cosa. Y yo no sabía orar, hermano. Claro. Porque esa es la verdad, cuando uno está en el mundo, uno reza. ¿Me entiendes, no? Repeticiones. Repite, sí. Claro, entonces no es como ahora que uno puede orar y clamar a Dios y llorar delante de Dios pidiendo misericordia, uno no. Y me acuerdo que la mamá, ella estaba, la instalábamos a la máquina, nosotros la mami, y yo la miraba, que ella, su respiración como que se empezaba a cortar. Y yo decía, no, esto no puede ser. Y decía en mi corazón, si ella te sirve. La miraba y decía, si ella te sirve, ella va a la iglesia. Y mira cómo está. Así que el día que momento la mamá, ya ella salió de casa y ella tuvo que llegar al hospital. La mamá duró 12 días en el hospital. Fueron 12 días de agonía. Pasaba ya y esperando, yo venía de pasar a la casa, esperando que en algún minuto ella se iba a levantar, y la verdad es que pasaron 12 días, la mamá falleció. Podríamos decir que ese fue como un primer encuentro con el Señor, cuando usted decía, pero Señor, ¿por qué? Puede que haya sido así, porque yo decía, si ella te sirve, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vino esto tan No, porque grave? usted, me imagino que no acostumbraba a orar. No, pues yo no sabía orar. Eso es lo que le digo, uno rezaba. Claro. Y yo sabía, la mamá siempre de nosotros de pequeña nos enseñó que había un Dios, ¿cierto? Y nunca antes uno sabía de que hay que orar, que una Biblia, que una palabra, no, una alabanza, nada de eso. Entonces el proceso mío fue doloroso, porque ya cuando pasó esto, que la mamá ya partió, yo entré como en que no lo aceptaba, ¿me entiendes? Yo no viví el proceso del momento que yo llegué, cuando llamaron y todo eso, que la mamá había fallecido, la vestimos y me entró como una calma, como una, no sé qué lo que era una paz, yo la miré y no sé qué fue ¿No lo que pasó. asimilaba? No sé qué fue, porque si usted me pregunta si yo lloré, no. Me entró así como algo en el cuerpo. Y de ahí la verdad es que la mamá falleció y yo al mes recién vine a asimilar que la mamá nunca más iba a volver. Y que ella había partido. Yo esperaba todos los días que ella llegara. Todos los días al ver de que ella podía entrar por una puerta. Y yo creo que... Y sola, porque la verdad es que mi hermano, él iba a la iglesia, pero en ese entonces él estaba apartado también. Él se apartó cuando el papá falleció. Un niño que de chico también él se crió en el Evangelio. Entonces no había nadie que me dijera, oye, busca a Dios. Aparte que no quería saber nada yo del Evangelio, nada, porque yo... Estaba cuestionándose. Claro. Y yo al mes recién vine a asimilar de que ella nunca más iba a volver y que había quedado sola. Porque ya no me llenaba mis nietos, ni mis hijas. Y en ese proceso yo entré en el alcohol. En ese proceso yo entré en el alcohol y ya cuando me di cuenta que la mami ya no iba a volver nunca más, muchas veces intenté quitarme la vida dentro de mi propia casa, aún estando mis nietos ahí. Porque no quería vivir. Pero mira el proceso que pasó. Yo tengo la mamá de Gisela, ella vivía en Argentina. Yo estuve como 1 año 7 meses en una depresión tremenda. Yo cuando llegué aquí a la iglesia yo pesaba 40 kilos. Yuli, pero en ese momento, por ejemplo, ¿cuándo fue que usted sintió el vacío al que, no sé, nosotros como cristianos, a la gente le hablamos acerca de ese vacío que sienten en su vida, decir, solo esto lo puede llenar Dios? ¿En qué momento usted sintió ese vacío de decir, ya, esto no puede ser llenado con alcohol, con nada? Mire, yo sentí ese vacío de que ya no había nada, no había esperanza para mí, pero mire lo que pasó. Porque como no, claro, yo había escuchado la palabra, pero no como así que si usted se pare aquí y me diga, mira hermana Yolanda, esto dice.
La mamá ya me hablaba del Evangelio, ¿me entiende? Pero yo no había una Biblia donde usted me diga, hermana Yoli, mire, esto, si usted pasa esto, Dios es el único que puede llenar, ¿me entiende? Ya. La mamá me decía, mira, si tú no buscas a Dios, Dios te va a llamar con dolor algún día. Esas eran sus palabras de ella. Porque la mamá tampoco sabía leer, ¿me entiendes? Es lo que repetía, escuchaba. Lo que ella, claro, lo que ella escuchaba era lo que ella me decía a mí. Entonces, cuando todo esto pasó, ya un año, 7 meses más o menos, que yo no quería nada, yo creo que no. Pero era tan grande el proceso que Dios tenía para con mi vida y tanto me amaba que Él nunca permitió que yo hiciera nada. Yo muchas veces intenté ahorcarme en mi casa, muchas veces. Y yo creo que, yo por eso digo, Dios me amaba tanto. Y un día llega mi hermana de Argentina y ella me dice, me llega a encontrar en ese estado, en esa manera, porque yo tomaba todo el día. Yo me levantaba, no comía casi nada. Y ella me mira y me dice, estás mal, me dice ella. Ella ya era una mujer cristiana que caminaba, la Miriam, ella caminaba años. Y me dice, ¿qué piensas tú? Nada, le decía yo, lo único que quiero es morirme. Y hubo algo que marcó ahí. Y ella me dice, ¿pero cómo así? Me dice ella. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo lo único que quiero es morirme. Y ella me mira y me dice, ¿por qué y para qué? Me dice, yo le digo, para encontrarme con la mamá. Y mire lo que ella me dijo. Me dijo, te voy a decir algo. ¿Tú te quieres quitar la vida y te quieres morir? Sí, le dije yo, ¿para qué si ya, qué sirvo? ¿Para qué si ya no hay nada aquí que a mí me levante? Entonces ella me dice, te voy a decir algo. Si tú te quitas la vida, tú te haces algo, ¿sabes dónde te vas a ir? No te vas a encontrar con la mamá. Porque Dios a ti no te está llamando. ¿Sabes dónde te vas a ir? Tú te vas a ir al infierno. Ni pienses que tú vas a ver a la mamá. Con eso me dejó así como al tiro inmediatamente, como que eso se clavó en mi cabeza. Y yo le dije a ella, claro, tú lo dices porque como tú eres cristiana. Claro. Por eso me dijo, el único que puede tratar en tu vida, el único que te puede cambiar a ti es Dios. El único que puede algún día, si es que tú le aceptas y le buscas, es Él el que puede hacer que algún día tú veas a la mamá. Pero mientras tanto, no. Y ya ella vino a estar como una semana. Vino a estar como una semana en la casa y llegó justo el día y ella se venía a los cultos aquí. ¿Aquí en la iglesia, verdad? Aquí, pero arriba, aquí. Ya, Antes era en el segundo piso Era de la iglesia. chiquitita, hermano, era... Estamos en la iglesia ahí. Ya. Sí, pero ¿sabe qué? En la iglesia es pequeñita, muy pequeñita. Y ella, yo la miraba los días que ella vino a estar, ella se bañaba, se arreglaba y se venía al culto. Yo me paraba en la puerta a mirarla. Y yo la veía que en ella había un cambio bonito. Veía los frutos. Y el marido me dijo un día, cuñada, ¿quieres que te diga algo? Yeah. Me dice, tú eres una buena persona. Tú eres una excelente persona. ¿Cuánto más lo serías en el Señor? A servirle a ese Dios que sirve a tu hermana, me dijo, porque él tampoco era cristiano. Así me lo dijo. Y yo dije, este hombre, dije yo, tiene que estar. Y me dijo, si tú, me dijo, buscaras a Dios, cuánto más mejor persona serías. Ya, quizá, le dije yo, a lo mejor algún día. Y eso pasaron, ellos vinieron a estar como 15 días más o menos aquí a la casa. Y después de eso, ya ella tenía que viajar el día lunes. Y se viene, me dice, ella se para, mire, y siempre me acuerdo de esto, digo yo. Y nosotros estábamos tomando cerveza con el esposo de ella. Y yo estaba con un vaso de cerveza cuando ella sale de la pieza y yo la miro. Y me dice, te voy a decir algo, me dice ella. No te voy a obligar. Pero cuando a ti algo te pase, yo no voy a venir a meterte al cajón. Y no volveré nunca más. Pero si quieres, me dijo, ese Dios que yo le sirvo, Él te puede sanar. Y yo la miré así como...
Y yo creo que bien encañonada, que vamos a estar con cosas, vamos a hablar así como son las cosas. Y yo la miré, dije, ella se va a ir y no va a volver nunca más. Y mire, me paré del sillón donde yo estaba y tal cual como estaba. Pasaba cigarro, pasaba cerveza, con la misma ropa que estaba. Y ella me miró cuando me puse en pie. Y yo le dije, voy a ir. No pierdo nada, dije yo. Mire. Y el esposo de ella me dice, anda, te va a hacer bien, me dijo el hombre. Y yo dije entre mí, ¿y este qué habla si ni siquiera va a la iglesia? Dios usando a ese varón, un hombre que no le servía a Dios. Ya, pues, y me dice ella, mi hermano me mira y me dice, ¿vas a ir? Sí, le dije, así tal cual como estoy. Pero pasó algo bien extraño en mi vida. Y yo le dije a ella, voy a ir. Si realmente, mire lo que le dije, si hay un Dios como tú dices, y Él me sana, Él me limpia, Él me restaura, me hace una nueva persona. ¿Y de dónde salían esas palabras? Sí. Yo le voy a servir a Él hasta los días que Él venga por mi vida. Era el mismo espíritu que la mano. Pero si no, no volveré nunca más, le dije, a poner un pie en la iglesia, en una iglesia, nunca más, ni siquiera para ir a mirar nada. ¿Usted sentía en ese momento que era...? Y que yo no podía estar diciendo esas palabras, yo. Claro. Yo la no. situación, el momento, el contexto. Claro. Y después yo, como una persona que está contra una persona que no cree, una persona que no camina, una persona que no es conocedora de la palabra, ¿por qué? Dije yo, ¿y por qué esas palabras? Y mire lo que pasó. Yo cuando salí de la puerta de mi casa, pasó algo en mis pies míos. Cuando saqué mis pies de la puerta de mi casa, sentí que debajo de mis pies, como que algo blandito me tomó de los pies. ¿Y sabe qué? Era como una cosa, no sé si ubican los guateros, ¿Sí? como un guatero con agua caliente. ¿En cada paso que daba? Venía debajo de mis pies. Yo caminé y no le puedo explicar, por eso le digo yo, fue como que yo salí de mi puerta al paso y sentí como que pisé algo blandito. Y a medida que yo puse el otro pie y caminaba, y eso era como un guatero con agua caliente, que yo llegué hasta la puerta de aquí de la iglesia. Y eso me subió hasta la primera banca que quedaba, porque habían banca en ese entonces, teníamos aquí en la iglesia. Y me senté ahí. Dije yo, qué raro esto. Y me senté, dije yo, me voy a sentar aquí en la última banquita atrás, que nadie me vea. Y en ese entonces había, no sé si era evangelista, parece un joven de Argentina. Y yo me quedé ahí y dije, no quiero que nadie me vea, que nadie me saque, que nadie venga. ¿Ese era un culto normal? Y ¿Era un evento? Era un culto. Normal. Era un culto, Ese y man. poquito, sí. Y yo no había entrado nunca, creo. Y ya me quedé ahí y dije, ojalá que nadie venga aquí, que nadie me llame. Dije, no podría pasar así, dije yo, pasa cigarros. Por eso le digo yo que maravilloso es Dios, porque Dios siempre pone personas que a uno la van a abrazar. Entonces es el testimonio de nosotros, porque nosotros cuando vamos a abrazar a alguien en esa situación, Dios inmediatamente nos recuerda de dónde y cómo llegamos. Sí. Así que ya estaba ahí, de repente, cuando ya terminó y empezaron a llamar, empezó a llamar el que quisiera alguien pasar adelante. Y yo estaba pegada en la silla, bien escondida. Y de repente el varón, y yo levanto la mirada y parece que él me estaba mirando, pero así fijo. Es porque estaba aquí en la silla. Y él llama. Y yo me quedé así como, no creo que va a ser a mí. Y miro para el lado, no había nadie más. Me dice, venga. Y cuando yo caminé al púlpito, llevaba lo mismo eso debajo de mis pies. Yo me arrodillé y ese varón me dijo todo lo que yo le había dicho al Señor de cuando me puse en pie en mi casa hasta que llegué hasta aquí. Yo dije, no, ¿y este hombre cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe él? Dije yo, todo lo que yo te dije. Y ahí dice, y ahí en ese preciso minuto, Dios cambió mi vida. En ese preciso minuto, porque Él me dijo, tú le pediste esto y esto y esto y esto al Señor. Y el Señor te dice que ya te limpió,
desde el momento que tú te pusiste en pie. Y sabes que yo lloraba y dije, no, dije, este era el minuto, porque mi cuerpo ya no era igual, mi mente ya no era igual desde el momento que el varón empezó a orar. Y dije, no, dije yo, esto era de Dios, esto era de Dios. Y yo dije, Señor, muéstrame, Señor, si realmente este es un cambio genuino. Porque sabe que yo fumaba 3 cajetillas de cigarro, 3 diarias. Yo dije, Señor, si usted hizo la sanidad completa en mi vida, demuéstramelo. Y dije, lo voy a ver en casa. Porque ya llegué, ni un sorbo de nada, de cerveza. Y mire, después de comprar esas 3 cajetillas de cigarros diarias ahí en la botillería, que yo corría antes que cierren, eso fue el día viernes. El día sábado yo fui y compré 2 cigarros sueltos. Ese es mi mayor testimonio. 2 cigarros. Yo tenía una mesa de centro y ahí había siempre un cenicero. Yo los fui y los compré. Todavía la niña me miró así como me dijo, ¿son para usted? Sí, le dije. Y son los últimos, le dije. Mire, son los últimos, dije yo. Y compré esos 2, fumé la mitad de uno. Y se quedó un mes ahí, 1,5 cigarros. Y mis hijas cuando llegaban me decía, ¿de verdad que es ese mismo? Sí. No le creía. Nadie me creía. El Señor inmediatamente sacó todo. E inmediatamente Él me limpió, inmediatamente sacó los vicios, inmediatamente dejé de llorar por la mamá. Inmediatamente empecé a alimentarme, que a mí supuestamente todo me hacía mal. Y pasó ese proceso, y me di cuenta que sí, Dios había hecho el cambio en mi vida. Amén. Y mi hermana, ella me lo dijo antes de irse, me dijo, ¿sabe qué? Tú vas a ser una tremenda mujer de Dios. Amén. Porque Dios me la mostró tal como tú ibas a ser. Yo le dije, si de algo le sirvo, siempre había esa palabra, si de algo le sirvo, Señor, y perdóname por muchas veces haber pensado de que usted no existía. Y perdóname porque cuando la mamá murió yo a él lo culpaba, que él se la había llevado, que ya no lo amaba yo. No te amo, ya no quiero amarte. Entonces yo creo que era un minuto de que el Señor había hecho un cambio. Por eso le digo yo de que de repente no cabe en nosotros saber de que hay personas que están en la misma situación la que estuve yo, y del momento que yo llegué a las plantas de Cristo, y hay personas que muchas veces se han acercado a mí y me han dicho, ¿pero cómo? Cuando yo empecé a caminar, Dios no me esperó una semana, Dios no esperó un mes ni 15 días, Dios me sanó inmediatamente. ¿Y sabe por qué pienso yo que Dios lo hizo al tiro? Fue porque cuando yo abrí mi boca también abrí mi corazón. Porque lo que salió de acá adentro, de lo más profundo de mi corazón, que yo quería un cambio, y quería un cambio genuino. Yo decía, Señor, si voy a ser una hija tuya, quiero hacerlo bien. No quiero, Señor, ensuciar tu nombre. No quiero estar un tiempo, no quiero hacer cosas que a ti no te gusten, no quiero hacerte llorar. Era todo eso. Y yo decía, ¿por qué sale todo? Yo no tenía idea de leer la Biblia, no tenía idea. Y mire lo que hizo este varón. En los días antes que él se fuera, me dice, fuimos a la feria el día el día viernes. Y caminamos, y él se quedó atrás. Yo no conocía una Biblia. Y de repente llegó y me dice, y me le digo a mi hermana, oye, sí, me dice, no, si viene más atrás. Y cuando llegamos a la casa, él viene y sale y me dice, mira, cuñada, lo que te traje de regalo. La Biblia. Me dice, con esta, me dice, tú vas a aprender. Y yo la abrí, la miré, no sabía para dónde iba la micro, por hermano, si nunca había, y leía y me quedaba ahí mismo. Y ese varón él me regaló la primera Biblia. Y Dios empezó a tratar en mi vida. Y la verdad es que yo le doy gracias a Dios de verdad por todo el sufrimiento y todo el proceso. Y ahora me doy cuenta de que era el momento que mamá tenía que partir para que yo pudiera avanzar. Porque yo muchas veces cuando abría la puerta del dormitorio, ella siempre estaba orando y siempre yo escuchaba mi nombre. Entonces yo creo que cuando las mamás oran,
Por eso dice que no hay ni una lágrima que caiga a tierra. Yoli, usted, por ejemplo, porque nos cuenta la historia y es como que fuera, no sé, ahora que lo vemos desde fuera, como que fuera todo encajando. Exacto, ¿cierto? sí. Porque en el momento me imagino yo que cuando usted lo estaba viviendo era como, ¿por qué? El porqué, claro, había un porqué. Y ahora imagino yo que viéndolo de este lado uno puede decir, por eso. Era por eso. Yo, mire, después cuando ya yo comencé los caminos del Señor, un día estaba sentada en casa y sola dije, Señor, usted tuvo que llevarse a mi madre para que yo te sirviera. Y yo lloraba, y cuando yo lloraba sentía ese aire que venía y que me abrazaba. Y a través de un pancito él me hablaba. Y yo lo leía y me hablaba. Y yo, la verdad es que yo le doy gracias a Dios. Por eso le puedo decir yo a las personas que dicen, no se puede, sí se puede. Sí se puede, siempre y cuando nosotros le entreguemos todo al Señor. Porque yo, para mí habría sido fácil haberle dicho, Señor, sabe, quíteme el trago, pero el cigarro, no sé, po. Porque hay personas así que dicen, no, es que yo no puedo avanzar por esto, porque me cuesta, porque no puedo, por tantas cosas. Pero cuando nosotros sabemos que Dios está en nuestra vida y tratando nuestra vida, nosotros debemos entregarle todo a Dios. Porque si dejamos algo guardadito ahí, eso va a seguir ahí. Amén. En cualquier minuto eso va a salir. Entonces, y eso vuelve a revivir. Entonces, del momento que nosotros podemos entregarnos en las manos del Señor, es entregar todo. Es entregar todo, hermano, porque nada podemos dejar. Porque el que conoce nuestra vida es Dios. Él nos conoce y para Él no hay nada imposible, hermano. Nada imposible. Entonces, Dios ha tratado tan bien en mi vida y yo le doy gracias a Dios. Digo, por eso siempre digo, me faltarán los días en agradecerte y poder entender de que ese preciso día, esa precisa tarde, usted metió su mano y dijo, ven para acá. Tú me vas a servir. Él me limpió y Él me restauró, hermano. Entonces yo digo que para Dios no hay nada imposible. Para aquellos que a lo mejor están viviendo una situación y ven todo oscuro, hermano. Todo oscuro. Y ven todo que todo es imposible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, hermano. Y Dios hace una labor tan bonita en nosotros, porque yo digo, yo no porque sea la regalona, pero yo empecé a leer, venía donde al siervo, le preguntaba, ¿dónde estaba la hermana Yana, mira, no entiendo esto. Ella fue así como muy puntual, ¿entiendes? Porque cuando nosotros queremos aprender, siempre nos arrimamos a alguien. Siempre y yo le decía, hermana, ya no sabe qué es esto, pero no lo entiendo. Ya, ella me decía, vaya aquí, vaya allá, y ella me decía, ya, mira, hermana, entonces yo le decía, Señor, muchas gracias porque usted puso gente que realmente estaba allí pendiente de lo que, para que yo pudiera aprender. O cuando de repente me costaba, le decía, siervo, sabe que no entiendo esto. Decía, sí, hermana, si usted lo va a entender. Entonces fue maravilloso el cambio que Dios hizo en mi vida. Yo le doy gracias a Dios yo creo que llevaba como un año, para no equivocarme, un año y medio, por ahí un poquito más, sería un poquito menos, no recuerdo bien. Pero un día Dios, mire, yo le decía, Señor, ahora que te sirvo quiero hacer tantas cosas. Me gustaría hacer esto, me gustaría danzar. Mire lo que le decía. Y a mí me gustaba estar en la puerta y él subía la escalera. Y decía, Señor, me gustaría danzar, cómo ellas lo hacen y por qué yo no. Y un día el Señor me saca danzando hasta adelante del púlpito, no me pregunte cómo. Y yo le decía, Señor, tú eres bueno, porque lo que uno te pide con el corazón, tú lo haces. Sí. Y la primera coordinación, hermano, cuando el pastor me dijo, la verdad es que no, yo creo que pensaba que nunca lo iba a poder hacer. Y Dios fue tan bueno que yo sé que los siervos se recuerdan y Dios me bautizó en el Espíritu Santo acá arriba. Ahí en eso. Y la verdad es que lo que yo viví ese día, lo que Dios hizo en mí, fue maravilloso. Yo siempre recuerdo, hermano, porque cuando Dios me bautizó, no era yo. Y Dios sabe que yo vi al Señor, no lo vi de frente, lo vi porque Dios me sacó del púlpito, me dejó acá, y después cuando aquí Dios me mostró, me levantó, y yo lo vi para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Me mostró esta iglesia de aquí, por eso yo sé que esta iglesia
uno la mira así de repente, porque es una iglesia maravillosa. Y sabe que Dios me mostró la iglesia adentro, hermano, blanquita, pero alta. Y en cada lugar así más o menos, habían serafines con sus alitas. Y cuando, en todo, así, pero completo, serafines. Y arriba de sus cabezas habían esos tubos, así como eso, aquí arribita, que los alumbraban. Estaban en esta posición, hermano. Y el que estaba frente, donde estaba yo, de rodillas, ese hombre grande que se levantó, porque él extendió su mano, y yo le vi por una túnica grande, y era así un borde, un pelo maravilloso, porque yo miraba hacia arriba. Y sabe que él le hace así al serafín que estaba frente donde estaba yo. Y le hace así él. Y él viene de allá. En su mano traía una cuchara, directo donde estaba yo. Y esa cuchara venía con carbones al rojo vivo. Aleluya. Y cuando empezó a caminar hacia acá, y llegó donde estaba yo, y él me dice, abre tu boca. Y yo decía, me voy a quemar. Abre tu boca, me decía, porque con todos estos carbones tus pecados te son perdonados y limpios. Y me introdujo esa cuchara con carbones encendidos. Fue maravilloso. Isaías. Fue maravilloso, hermano. Y después de ahí, no sé cómo, Dios me sacó y me volvió a llevar al púlpito. Y yo lo único que sabía decirle al pastor, ¿sabes que yo vi a Dios acá adentro? Dios me mostró esto. No era yo. Mi cuerpo había sido transformado. Entonces yo dije, wow. Y yo cuando los miraba así, todos los serafines. Completita la iglesia, blanquita, hermano. Y cuando vi que el serafín de allá venía con la cuchara, al rojo vivo los carbones. Importante lo que hizo usted, porque así, haciendo un paréntesis, de repente nosotros estamos en el servicio y no nos damos cuenta lo que realmente espiritualmente pasa. Sí. Que podemos estar en un servicio y no nos damos cuenta, por ejemplo, como usted dice, que hay serafina y ángeles, el espíritu se mueve, ¿Sí? Y uno tiene que estar bien apercibido para poder verlos. para poder verlo. Sí, pero sabe que Dios abrió tanto, porque no creo que hayan sido mis ojos, yo creo que mi mente se abrió, porque Él hizo esto así, el hombre grande. Y yo le seguía la punta del dedo a Él, porque yo vi cuando levantó su mano, su manga, y yo le miraba la punta del dedo, y Él me mostraba la iglesia, así. Pero a esta distancia, puro serafín, hermano, con sus alitas. Increíble por lo que usted nos cuenta, el cambio que fue algo totalmente progresivo. ¿Entiendes? Sí. Lo que Dios va haciendo y también las personas que Dios puso en su camino. Las Porque personas, podríamos sí. decir que usted, como decía Job, de oídas te había oído. Sí, En un momento había yo lo había escuchado de Dios. escuchado, yo lo había escuchado, Claro, sí. pero nunca había nada más, pues, Yo hermano. me quiero quedar con algo de su época antigua, cuando usted quiere entregar a sus hijas a Dios, que se congregaran a Dios, y usted decía que dijo que si al haber un Dios, ¿quién más los podía cuidar? ¿Quién mejor los cuidaría ¿Quién que mejor? él mismo? Y ¿Quién? uno igual puede resaltar de que el Espíritu de Dios, Dios como tal, siempre estuvo en su corazón. Siempre estuvo Él. Siempre estuvo Yo en su siempre corazón. pienso eso, que siempre estuvo Sí. Él allí. Porque inclusive mi hija mayor de repente me pregunta, me dice, mamá, ¿tú por qué tomaste esa decisión? Me dice, yo feliz, mamá, porque la verdad es que no estuvimos padrinos, pero yo hacía ver eso de que el mejor que lo iba a cuidar era Dios. Porque yo dije, si algún día papá no está, va a estar Él. Y en las manos de Él van a estar bien cuidadas. Pero yo, ¿por qué decía esas palabras? Si yo no era una mujer cristiana. Es la fe que Entonces yo creo está en que nosotros. Dios ya, Él estaba trabajando en mi vida. Sino que yo creo que Dios me amaba tanto, pero tuvo que hacerme pasar ese proceso para que yo pudiera servirle a Él. Porque a lo mejor mientras estaba mamá yo no lo iba a buscar a Él. Lo suplía todo su madre. Usted dijo Claro. en un momento, contigo lo tengo todo. Claro, ella suplía todo. Entonces yo creo que Dios vio, dijo, esta cabezona tiene que haber dicho, nunca me va a servir. Yo creo que tiene que haber dicho, no, esta no. ¿Cómo lo hago? Me la llevo.
pero él también veía, yo creo que el sufrimiento que yo iba a pasar. Pero en esa circunstancia él me hizo llegar a sus plantas, porque no había otra salvación para mí. No podía había otra salvación. No, y las veces que usted nos comentó que quizás intentó quitarse la vida, pero no tuvo éxito. No, Dios no lo permitió. No lo permitió. Dios no lo permitió porque yo creo que también hubieron ocasiones de que yo estaba sola, ¿me entiendes? Que yo podría haberlo hecho. Y yo muchas veces busqué lugar adentro de hacerlo. Pues yo decía, van a llegar en la tarde, mire cómo el enemigo trabaja. Mira. Yo decía, van a llegar todos en la tarde los que trabajan, que haga lo que quiera, total, ya no voy a hacer. Pero Dios no lo permitió porque había un plan, había un propósito en mi vida. Había un propósito que yo le iba a tener que servir al Señor. Claro, con fecha y hora. Claro, el momento preciso, el Señor nos miró que estaba media borracha, que estaba de un cigarro, que no me había lavado ni me peiné, hermano. Así, en esa manera yo llegué a las plantas de Cristo. Hoy recibió las buenas nuevas de salvación. O sea, la persona que le habló le dijo, solo Dios te puede salvar. Solo Dios, y esa fue mi hermana. Verdad, yo pues, y el camino. Entonces Dios le usó también la boca así. Yo creo, por eso de repente digo la saeta. Ella la usó así, pero directamente a mi mente y a mi corazón. Al corazón, al tiro. Al tiro, porque yo dije, wow. Y es verdad, pues ya tiene razón, porque si yo me quito la vida, claro que no voy a... Porque Dios no me ha llamado. En ese punto de debilidad es donde Dios también se glorifica, sí. Al final nos acorazamos de todo lo que creemos tener, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad económica, de nuestro entendimiento y cerramos las puertas, que es algo que se predica mucho en este programa de que abrirle las puertas a Dios. Abrirle las puertas. Y entregarle todo a Él. Claro. Porque nosotros cuando queremos que Dios haga un cambio en nuestra vida, debemos entregar todo. Sí, entregarle las llaves, Señor, hazlo todo tú. Exactamente, porque cuando Dios me llamó, yo le dije, ya Señor, usted hizo el cambio en mi vida, no conozco mucho de ti, pero desde este preciso minuto, Señor, te entrego mi casa y todos aquellos que me rodean. Amén. Porque yo no puedo sola. Amén. Qué importante, como usted dice, es despojarse de mi voluntad. De mi Porque voluntad. si fuera mi voluntad, quizás hubiera tomado el camino largo. Pero al despojarme de Señor, como decía Pablo, ya no vivo yo. Más Cristo. Ahora, Él vive en mí, o sea, Él es dueño de mi caminar, es dueño de mi pensamiento, de las decisiones de mi vida, Él va a ser el dueño. Y cuando usted le entregó al Señor su vida, el Señor dijo, te cambio. Sí, pues amén. Y Él cambió, y la verdad es que por eso le digo yo, he tratado al máximo de cuidar mi testimonio. Y aquí, bueno, mis siervos, ellos mejor que nadie saben de que nunca ha habido nada de que me puedan decir, mira esto, no. Porque siempre he sido una mujer que he caminado así, respetuosa en todas las áreas, para con todos mis hermanos, para con todos los que vienen llegando, digo, y por eso también en nosotros debe haber una búsqueda, ¿cierto?, de parte del Señor, primeramente, para que nosotros cuando llega aquel que está necesitado, podamos entregar lo que Dios me ha entregado a mí. Pero si yo no busco, yo no estudio, yo no oro, ¿qué podría entregar yo, hermano? Nada, ¿cierto? Y si hay una pequeña cosa, mire lo que le voy a decir, si hay una pequeña cosa, de repente, porque el enemigo también es astuto, hermano, y de repente un pequeño error que haya en nuestra vida, eso daña también al tiro inmediatamente nuestro testimonio. Porque ya si hay gente que ha visto su testimonio por un largo tiempo y no es que uno, porque uno está propenso, hermano, a cometer errores, a tantas cosas, falta, pero ya las personas que confiaban y creían y que la buscaban, ya no se van a acercar, porque ya vieron algo que manchó ahí. Claro. Una pequeña área. Entonces, es lo que nosotros debemos cuidar siempre tratar de cuidarnos y tratar de entregar lo que realmente nosotros tenemos, no lo que no tenemos. Mira, Yoli, por ejemplo, yo sé que hay gente que quizás nos está viendo ahora o nos va a ver Amén. a futuro y ellos quizás están pasando por algo similar, están en la encrucijada de cómo Dios quizás me puede transformar a mí. O cómo Dios, por ejemplo, va a hacer algo de mí si yo, no sé, como por ejemplo cuando usted está en su condición, yo tomo, yo fumo, yo
estoy alejado, estoy pasando una depresión, porque uno no tiene idea, pero hay No mucha tiene gente idea. que pasa depresiones Sí. solo. En este caso uno encuentra una salvación o un camino, Una salida. una salida. salida. Por ejemplo, ¿qué consejo usted les podría dar a esas personas que nos están viendo? El consejo que yo le podría dar es que solamente ellos buscar, sea hombre o mujer, sea joven, sea anciano, buscar a Dios. Buscar a Dios, porque a lo mejor si uno cuando está pasando un proceso, uno se acerca a alguien que no sea una persona cristiana o que no sea en una iglesia, nunca va a tener una respuesta. Y no va a tener una salida tampoco, porque usted sabe que en el tiempo el propósito que de todo lo que yo pasé y todo lo que viví en ese proceso, no hubo palabra de mi hermana, ni de mi familia, ni de mis hijos, de nadie, de Claro. nadie. Entonces, solamente aquí Dios tuvo que hacer la obra, pero para eso yo tuve que entregar mi vida a Él. ¿Me entiende? Pararme y decirle, bueno, Señor, si usted me necesita y si de algo te sirvo, Señor, y me limpias y me sanas, yo te serviré. Pero no quiero que quede nada de lo que había en mi vida. Saque todo, Señor. Esas son las palabras clave. Porque de repente podemos decirle a Papito de los cielos, ¿sabes, Señor, que soy tan bueno para el trago? Para el trago. Quítame esto, Señor. Dios a lo mejor lo va a hacer, pero te va a quedar otros vicios. Cuando usted le dice al Señor, saque todo, es todo. Que nada tiene que quedar. Porque a mí me gustaba la fiesta y en ese entonces ya no, por todo lo que estaba pasando, pero nada. La vanagloria, todo lo que pueda estar en un ser humano, Dios tiene que El sacarlo. orgullo muchas El veces. orgullo, porque de repente el orgullo también a nosotros nos juega en contra, hermano. Yo le decía, Señor, lo único que quiero es que saques todo lo que pueda empañar tu gloria en mi vida. Dejar las puertas abiertas y para que Dios saque todo lo que estaba ahí. Todo. Entonces, a esas personas decirle de que sí se puede. Siempre y cuando venga y le diga, Señor, ahí está mi vida. Este soy yo. Esta es la hermana Yolanda. Tome, Señor. Ahí está su mano abierta. Esta soy yo. Haga como quiera. Haga como quiera, Señor. Saque todo. Límpieme. Amén. Transfórmeme. Es como cuando nosotros hablábamos en el programa anterior del odre viejo, El odre viejo. ¿no? que no puede retener lo que el Señor quiere vertir. Pero Claro. cuando el Señor nos transforma en un odre nuevo y nos hace una nueva criatura, en este caso, Ahí se mantiene un vino nuevo. desciende Todo nuevo. Sí, de Todo nuevo. Entonces yo creo que para esto todos son procesos y la verdad es que uno tiene que estos testimonios guardarlos. Y caminar en ellos, hermano. Por Dios que cuesta. Por Dios que cuesta, hermano, porque de repente uno, no es por nada, pero hay momentos que uno quisiera alzar la Biblia de repente y ungir a la gente, pero no se puede, hermano. Pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios, hermano. Fue largo mi proceso. Yo creo que quedaron muchas cosas como ahí y que se pueden a lo mejor contar más adelante y para poder que la gente pueda venir también, ¿cierto? para Venir a las sí. plantas, que es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios es bueno, Dios a cada día nos, aún las personas que están en las calles, los que están, ¿sabe por qué le digo esto? Porque de repente hay gente que está en esos rucos, que está en la calle, y uno de repente muchas veces se pregunta cómo se mantienen ellos. Y yo de repente digo ¿cómo se mantienen, Señor, si yo salgo en la mañana con el pan, con el tecito, con el agüita, con el platito de comida, para los que están? Ahí estamos. Claro. Y alimenta a sus pajaritos. Entonces eso yo creo que es maravilloso y la verdad es que yo le doy gracias a Dios, gracias por poder estar y espero en Dios que también las personas que están necesitadas en este momento puedan decir, Señor, estoy aquí, solo no puedo, Amén. sola no puedo, pero yo sé que usted está en todos lados, aún en esos rucos, los que están en las calles, ¿cierto? Aún de nuestros hermanos, hermanas que se han quedado en el camino, hermano, que le ha faltado la fuerza porque a lo mejor hay algún vicio que no han podido sacar y mientras tanto no se lo entreguen definitivamente al Señor, porque el Señor no es imprudente. Él toca. ¿Qué decía? Yo Aquí estoy, toco y llamo. Entonces, si usted quiere seguir guardando lo que realmente no quiere dejar ir, Dios no puede hacer mucho ahí. Sí. Pero cuando entregamos todo en la mano de Dios, Dios viene y transforma todo, hermano.
Amén. Así que aquí está la hermana Yolanda y hay para rato hasta cuando Cristo venga por mi vida. Amén. Qué lindo escuchar lo que Dios hace en nuestra vida porque fortalece nuestra fe. Sí, Sí, amén. Fortalece la fe de aquel que quizás no está viendo y piense que no hay salida o piense que no hay una solución. Dios llega en el momento indicado, Preciso. preciso, en el momento que más lo necesitamos, Él está ahí. Y decirle a las personas que a lo mejor no dan el paso, porque esto es un paso de fe. Es un paso Esto de es fe. tomar una decisión, esto es decir, lo voy a hacer. Porque Lo voy como a usted hacer. dijo, pudo haberlo dicho o no pudo haberlo dicho. Es saltar de la barca, Claro. de la barca, Sí, y caminar po. por las aguas. Y caminar, claro que sí. Y todo se puede siempre y cuando nosotros podamos buscar al Señor. Para Dios no hay nada imposible y la verdad es que cuántas gracias le doy al Señor por haber estado con estos dos varones aquí Amén. y haberme dado la oportunidad de venir y yo creo que el Señor es bueno. Amén, ¿no? Agradecido a nosotros, hermanita Yolanda, de que Sí, pueda por su compartir tiempo. con nosotros y contar las maravillas que Dios hace con usted. Bueno, el Señor yo creo Y ha que hecho y seguirá haciendo. seguirá haciendo. Tenemos para ratos todavía porque hay mucha necesidad. Cristo viene y hay muchas almas que hay que rescatar, Amén. ¿cierto? Y qué mejor con nuestro testimonio decirle, mira, de ahí me sacó el Señor. Exacto. Porque esto es lo que tiene que ir delante de nosotros. abierto, Cuando vamos a la calle, de repente, mira, no, es que no puedo por esto. Mira, de ahí me sacó el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Y para eso nosotros vamos a la calle. La mejor predicación, yo siempre he escuchado que va a ser nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque la gente nos ve y dice, realmente Dios lo cambió. Y si Dios lo pudo cambiar, ¿qué pide que lo pueda hacer conmigo? Amén. Y así para fe, para nuestros familiares también, o las personas Sí. que nos rodean. Sí, todos. para todo yo creo Mirarnos al que... espejo y si el Señor Wow. pudo conmigo. Si de repente digo, Señor, si usted pudo conmigo, ¿cómo no puede con ella, Sí. Señor? Sí. Maita Yoli, ¿usted podría en este momento dirigir solamente unas palabras a aquel que lo está escuchando ahí? Solo darle unas palabras a aquel que nos está escuchando. Decirle que Dios sí puede hacer los cambios. Bueno, yo ¿qué más podría decirles? Solamente que se esfuercen, que avancen, que busquen del Señor, porque en el mundo no hay nada. Nadie los va a cambiar. Otra persona no va a cambiar a otra persona. Solamente Dios es el único que llega en el momento preciso cuando le buscamos. Cuando realmente veimos que ya no hay salida para con nuestra vida, solamente dejar todo en las manos del Señor. Dejar nuestras vidas, nuestra persona en las manos de Dios. Y no un poquito, completito. Así tal cual como Él está, decirle, Señor, esta soy yo, tome. Ahí. Tómeme, usted me limpia, usted me sana, usted me restaura. Como le puedo decir, esta mujer no era años atrás la que le está hablando ahora, es una mujer que realmente Dios la transformó, Dios la cambió para su gloria, ¿cierto? Amén. Porque todo lo que Dios hace es para la gloria de Él. Sí, amén. Así que decirle a esas personas que están ahí, a lo mejor pensando en su corazón de que no se puede, yo le digo, sí se puede. Y Dios no espera. Dios cambia inmediatamente cuando venimos a las plantas de Él y decimos, Señor, no puedo más, yo aquí estoy. El Señor cambia, el Señor transforma, si no estamos, por eso estamos en este lugar, así que le damos gracias al Señor y decirle a todos y cada uno de aquellos que dicen, no, es que yo no puedo, sí se puede. Amén. No sé si le parece si hacemos una pequeña oración. Amén. Maita Yoli, ahí usted que por nos favor, pueda cierre. dirigir. Una pequeña oración ahí Amén. también los oyentes Gracias, para que estén Señor. atentos y orando también con nosotros. Orando con Amén. nosotros, que Dios pueda también en esos lugares donde ellos se encuentran, cierto, poder inclinar su rostro y poder decirle a lo mejor, hay cuantos que en este minuto a lo mejor están a punto de quitarse la vida, hermano, cuántos que están sufriendo, cuántos que a lo mejor en este día no han comido, cuántos que a lo mejor habrían sido golpeados, no sabemos, así que decirle que el Señor está ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, papito de los cielos, te damos tantas gracias, Dios, por poder estar en este lugar, poder tener estos medios, Señor, para poder llegar a aquellos que necesitan, Señor. Cuántos hogares, cuántas familias, Señor, que en esta hora están sufriendo, Dios, la pérdida, Señor. Cuántos estarán enfermos, Dios mío. Cuántos habrán recibido una noticia, Señor, de los hospitales, de los médicos, Señor. Pero nosotros estamos en este lugar porque servimos a un Dios vivo, a un Dios lleno de misericordia, a ese Dios que llega hasta los lugares donde nosotros no podemos llegar, a ese Dios maravilloso que ha transformado nuestra vida, ha hecho nueva criatura en nosotros, para que nosotros podamos ir a aquel que está necesitado, poder orar a la distancia por los hogares, por nuestra familia,
por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por los siervos, mujeres y hombres que un día se pararon en una esquina a entregar un mensaje, una palabra, que a lo mejor le faltó la fuerza y han quedado en el camino, Señor. A lo mejor en esta hora están escuchando, este es el tiempo, esta es la hora, este es el minuto en que pueda sacudirse, en que pueda doblar su rodilla y decir: Señor, estoy aquí, me faltaron las fuerzas, Señor. Amén. El Señor llega a tiempo, dice su palabra, cuando buscamos, cuando lloramos, cuando estamos afligidos. El Señor está ahí en esta hora, en cualquier lugar de este mundo, Señor amado, de los cuatro extremos de esta tierra, Señor. Obre, papito de los cielos. Espíritu Santo de Dios, sabemos que usted, Señor, es el que ministra, usted es el que busca, Señor amado. En esta hora, Dios mío, dejamos, Señor, a todos y cada uno, aún nuestros hermanos, Señor, que les ha faltado la fuerza. Muchas gracias te damos, Señor. Te doy gracias, Dios, por haber estado en este lugar. Muchas gracias. Sea usted bendiciendo grandemente, Señor, este lugar. Bendiga a mi hermano Ronald, Señor, a mi hermana Belén, papito, a mi hermano Ignacio. Bendígalos a ellos grandemente. Ponga más sabiduría, Señor, en sus labios. Que puedan ellos llegar a los corazones, Señor, necesitados. A los corazones afligidos. Yo le doy gracias, Señor. Le doy gracias, Señor, por nuestra iglesia, por nuestro siervo, mi Señor, por su esposa, sus hijos, su familia. Bendito sea su nombre, mi Señor. Nada podemos hacer por nosotros solo, mi Señor, pero usted ha estado en esta hora, Señor, en este lugar. Bendiga a todos y cada uno, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos, Señor, la alabanza, todo, Señor, delante de su presencia. Y para nosotros, Señor, y para todo aquel que escuchó su infinita misericordia, Señor. Amén. Toda la gloria es para papito de los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Amén. Señor les bendiga. Amén. Vamos a una pequeña pausa, unos segunditos, y volvemos de inmediato. Amén. Dios les bendiga. Alta gracia, hermano. Dios ha sido tan bueno. Señor, avivar el don de tu presencia en mí, lleno de tu espíritu quiero vivir, con todas mis fuerzas te quiero sentir. Ayúdame, Señor, a avivar el don de tu presencia en mí, lleno de tu espíritu quiero vivir, con todas mis fuerzas te quiero sentir. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Reciba la gloria, reciba la alabanza. A tu nombre sea la gloria. Poderoso. Vamos, cántalo. Ayúdame, Señor, a avivar el don de tu presencia en mí, lleno de tu espíritu quiero vivir, con todas mis fuerzas te quiero sentir. Ayúdame, Señor, a avivar el don de tu presencia en mí, lleno de tu espíritu quiero vivir, con todas mis fuerzas te quiero sentir. Levanta su mano, avívame, Señor, con fuego y con poder, avívame, Señor, quiero Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanitos que aún ahí siguen conectados. Le damos gracias, Señor, por este tremendo testimonio que hoy día nos contaba nuestra meta Yoli. Y como Dios lo pudo hacer con ella, lo puede hacer con usted. Amén, amén. Amén. Así que no creamos que no hay nada imposible para Dios. Amén, así Todo es, es Señor. posible si es de la mano del Señor. Sí, amén, amén. Amén. Así que vamos a estar leyendo ya los últimos comentarios. Me pasaron el teléfono. Este es el locutor, hermano, así que va. Amén. Ahí, bueno, más que nada nuestro hermano Simón confirmando la vez pasada que estaba en Puerto Montt. En Puerto Montt. Así que Dios bendiga a nuestro Wow. hermano Simón. Nuestra hermana Yacela y dando gracias por el pancito de vida. Nuestra hermana Carolina, la esposa de nuestro hermano Robinson, dice bendiciones, que Dios le bendiga en gran manera. Nuestra hermana Isabel ahí confirmando con un amén.
Nuestra hermana Araceli dice: bendiciones, mi amado hermano en Cristo, que sea Dios hablando. Amén. Qué lindo es ver a la congregación conectada. Sí, ¿cierto? sí, amén, amén. de la Qué iglesia lindo del programa. sí, es lindo ver a nuestra congregación. Nuestra hermana Evelyn, amén, la esposa de nuestro hermano Jorge, dice: hola, bendiciones. Nuestro hermano Víctor dice: bendiciones, mi hermanito, Dios cada día les bendiga. Nuestro hermano Jorge dice: hola, mis queridos hermanos, perdón, que Dios los bendiga. Mi hermanito me puede leer un pancito de vida para mí y mi mujer. Hermanito Ignacio para nuestro hermano Jorge. Manita Yuli, no sé si puede sacar un pancito de vida para nuestra hermana Evelyn. Ya, hermano Y Ignacio. para mi hermanito Jorge, Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, Wow. porque comerá de los frutos de sus manos. Amén. Este es para quién, para mi hermana Evelyn. Evelyn. Los que amáis al Señor, dice, aborrecer el mal. Amén. Él guarda las almas de los santos. Salmo 57:10. Amén. Wow. Dios bendiga a nuestra hermana Evelyn. Amén. Ahí nuestra hermana Gisela Díaz pone ahí: gloria a Dios santo. Amén. El testimonio que contar a nuestra hermanita Yolanda. Amén. Nuestra hermana Isabel dice: qué hermoso testimonio, mi hermana Yoli, Dios le bendiga. Nuestra hermana Simón dice: Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Y amén. Y nuestro hermano ahí confirmando con un amén. Amén. Qué lindo es poder saber lo que Dios hace en nuestra vida y sigue haciendo que nuestra historia está en manos de Dios. Sí. Y lo mejor de todo es que no estamos en un final de la historia, sino que la historia recién, cuando llegamos al Señor, empieza. Recién empieza. Empieza nuestra Empieza historia. la historia de... Amén. Hermano Ignacio, no sé si quiere ir unas palabritas. No, destacar el hecho de que, aunque creemos estar apartados de Dios, Dios siempre está en nosotros. Amén. Siempre está ahí. Desde el inicio, Sí. la palabra dice que en el vientre de nuestras madres nosotros vimos sus ojos, hermano. Sí, Hay un amén. encuentro y yo creo que esas palabras que salen de usted también han salido de muchas personas que creen estar apartados, que nunca han llegado, que nunca han leído la Biblia, pero hay un tips, esta es una perlita, hay una perlita. No hay en parte de la Biblia que hablen de los ateos, hermano. Los ateos no existen, no, el ateo no es bíblico. El hecho de que una persona no crea en Dios no es bíblico. Dios está en todos los corazones. Dios Somos está en su todos los creación, corazones, claro. su aliento en nuestra vida. Y Sí, po. llega en un punto en que el espíritu clama Clama. como el siervo brama contra las corrientes y Dios oye esa oración. Así que Sí. me alegro, destaco mucho su fe, mi hermana. Espero que esta palabra, su testimonio, sea compartido a las demás personas que estén pasando por un proceso, Por que un estén buscando una proceso. salida, que están caminando por el túnel y que todavía no ven la luz, sabiendo de Todavía que clama a mí y yo te responderé. Amén. Wow. Amén. Manita Yuli, no sé si quiere dar unas palabritas. Bueno, ahí. yo nada más, pues, ¿qué más decirle? Darle las gracias a ustedes los dos que me invitaron. Muchas gracias. Cuando necesiten, siempre estaremos aquí porque dice que debemos trabajar todos. Y de hecho, darle las gracias porque sé que son dos varones que están ahí. Una buena palabra. Y Dios tiene mucho más para nosotros, Amén. ¿cierto? De repente uno piensa, no, es que está en el coro. No, Dios tiene mucho más. Dios ha entregado mucho más, ¿cierto? Sí, amén. Porque hay gente que de repente dice, no, es que yo solamente coordino. No, Dios no le dio solamente la coordinación, Dios dio mucho más. Porque Dios dice que cuando nosotros llegamos a planta, Él nos da todo, hermano. Sí. ¿Cierto? Pero nosotros de repente también ponemos la cobardía y decimos, no, es que yo qué voy a poder, qué voy a hacer. Sí. Entonces, en esta hora le doy las gracias al Señor por poder estar en este lugar y que Dios siga bendiciendo y añadiendo más que quieran venir con su testimonio aquí. Que esto puede llegar a los corazones de mucha gente muy lejos. Amén. ¿No? Y como decíamos en el primer programa, aquí nosotros nuestra intención es poder invitar a hermanos de la iglesia, de que nos puedan comentar su vida, sí, su amén. testimonio, Sí, como usted po. lo hizo, y es de bendición Es de porque bendición. hay alguien que necesitaba escuchar estas palabras. Claro. Y aumenta nuestra propia fe y sabemos, y es para mí algo muy, no sé, cómo decirlo, muy genial, como Dios llega a la vida del ser humano. Sí, es un artista. Sí. Dios no se Es que equivoca, sí, Dios po. es perfecto. Nosotros ¿Cómo nos equivocamos, buscamos? pero Él no, pues Él tiene el momento preciso. Amén. Y limpia bien también, hermano. Sí. Porque de repente, yo creo que la gente limpia mal, pero Sí. Dios, Él hasta limpia lo bien. último. Hasta lo último, Él saca toda la escoria, hermano. Porque Sí. esa es la verdad. Él saca El salmista decía, examíname, oh Señor.
Sí, pues, hasta lo más profundo. O sea, Entonces- hasta lo que nosotros de repente no vemos, el Señor lo ve. porque claro, porque de repente nosotros también hay cosas que a lo mejor están allí que nosotros, ni siquiera nosotros lo sabemos, Exacto. pero Él sí, pues. Líbrame de los errores que aún me son ocultos, dice el Señor. Así que Dios nos ayude y que Dios realmente Amén. este programa pueda seguir. Sí, Que Dios le amén. bendiga, Dios bendiga a mi hermana Belén también que está allí. Así que esperando en el Señor que bueno, que este programa siga, que no pare. Amén. Así que bueno, le damos gracias al Señor por todo lo que se puede hacer el día de hoy. Gracias a nuestra hermana Yoli también por haber venido, aceptado la invitación. Amén, de poder estar con nosotros. Que Dios les sea bendiciendo. Y usted que está en su casa también prepárese, que usted también va a ser el próximo invitado en este lugar. Amén, donde va a poder contar. Le vamos a lo que caer, el Señor ha- le vamos a caer. De repente, así. Le vamos a caer en un momento que usted no se dé ni cuenta, vamos a estar al lado de usted. Le vamos a hacer- como le decimos con la hermana Yolanda. Sí. Yo no. Bueno, ya sí. A ver, así que le damos gracias al Señor por todo lo que se pudo hacer. Amén. Y gracias, bueno, a nuestra hermana Belén, al pastor, Sí, a la pastora amén. también que nos permiten usar este medio, Sí, amén. a la iglesia y primeramente a nuestro Señor también que nos da la vida, la salud para poder hacer estas cositas, trabajar Sí, para el amén. reino. Sí, amén. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio también que está aquí. Dios bendiga mi vida, a nuestra hermana Sí, amén. Yolanda, a nuestra hermana Saray que también está por ahí atrás. Amén, amén. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Y bueno, nos vamos a despedir. Amén. Con un maranata. Nos despedimos. Dele, ¿Cómo dele, es? dele, dele. A ver, a ver. Nos despedimos con un maranata. Cristo viene. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Gracias.